Éxodo capítulo 17. Vamos a estar leyendo el versículo 8 al 16. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reharé de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Puede tomar su lugar. Una historia que ya hemos hablado mucho, amén, de los amalecitas, que decíamos que este pueblo era el gran enemigo del pueblo de Israel, amén, que tuvo que ver con el rey David, con el rey Saúl. Entonces, vamos a ver el espíritu de Amalec. Dice: cuídate del espíritu de Amalec, y vamos a ver cómo obra este espíritu hasta hoy en día, porque dice que va a estar de generación en generación, o sea que hasta el día de hoy todavía nos alcanza este espíritu, amén. Decimos que Éxodo significa camino hacia afuera o salida, y en ese momento de la historia vemos que el pueblo de Dios no era un pueblo de guerra, amén, ni mucho menos contaban con guerreros dentro del pueblo, porque en ese momento ellos venían saliendo de la tierra de Egipto, y en Egipto solo realizaban trabajos de acomodar ladrillos, de trabajos que les ponían a hacer los egipcios, amén, todos los trabajos pesados que le imponía el pueblo de Egipto a este pueblo. Así que era oprimido, era subyugado por el pueblo de Egipto. Y entonces Dios escucha el clamor del pueblo de Israel, amén. Escucha la desesperación, escucha el dolor, y Dios llama a Moisés. ¿Para qué? Para que lo libertara. Dios llama a Moisés, pero primero lo capacita, primero lo prepara, y después envía a Moisés al pueblo de Egipto a que libera a este pueblo, amén. Entonces vemos que Moisés le da alimentos, Dios le da alimento espiritual a este pueblo durante su recorrido a través del desierto. Vemos que le da el maná del cielo, que representa, dice, un desparasitante para limpiarlos de la comida inmunda que habían comido en Egipto, amén. Entonces les da el maná para limpiarlos de esa comida sacrificada a los ídolos que les daban el pueblo de Egipto, porque ellos primero la ofrecían a sus dioses y después se la comía el pueblo de Egipto. Entonces dice que el Señor, desde la eternidad, Él mira el pasado, el presente y el futuro. Él sabía lo que iba a pasar con este pueblo. Dios sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, aún así el Señor los escogió como su pueblo. Aún así Dios los escoge como su pueblo amado para hacer de ellos, dice, una gran nación. Era la promesa que le había hecho a Abraham, que iba a ser de ellos una gran nación, de manera que nadie la podía contar, que su generación iba a ser como las estrellas. Amén. De modo que nadie le iba a poder contar. Entonces la noticia de cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, cómo lo libró de todas las plagas que mandó al pueblo de Egipto,
y que al pueblo de Israel no lo tocó ninguna plaga, cómo lo libró de atravesar el mar rojo en seco. Todo eso había hecho Dios. Entonces esa noticia se había corrido por todas las ciudades que rodeaban a este pueblo de Israel. Entonces todos sabían qué Dios tan poderoso tenía el pueblo de Israel. Todos sabían del gran poder que tenía el pueblo de Israel y temían que el pueblo de Israel los fuera a atacar, temían que el pueblo de Israel los fuera a conquistar en la ciudad. Entonces dice que el pueblo ahora tenía que cruzar la tierra de los amalecitas, amén. Tenía que cruzar la tierra donde se encontraba este rey, el rey de Amalec, y dice que estaban en Refidim. Refidim significa lugar de reposo, o dice espacios, camas o sostén, es lo que significa Refidim. Estaban descansando porque se encontraban cansados, amén. Se encontraban cansados de estar caminando por el desierto. Vemos que los amalecitas era un pueblo que habitó en Canaán y cuya historia se menciona en los libros de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Primera de Samuel y Segunda de Crónicas, hasta Segunda de Crónicas, amén. Entonces Amalec dice que era nieto de Esaú, amén. Nos decían en días atrás la historia de Esaú. Entonces Amalec era nieto de Esaú, de ese mismo Esaú que despreció la primogenitura, de ese mismo Esaú que odió a su hermano por lo que le había hecho, de ese mismo Esaú dice que era hermano de Jacob y ambos hijos de Isaac, y por lo tanto dice nietos de Abraham. Fíjese de dónde viene esta nación de Amalec, de Esaú. Entonces ahí en Génesis 36:12 nos dice, búsquemelo, para que vean de dónde viene este hombre de Amalec. Génesis 36:12. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amén. Entonces vamos viendo la historia de dónde viene este hombre. Amén. Viene, dice, a lo largo de su existencia, la Biblia lo muestra como enemigos declarados del pueblo de Dios, como enemigos declarados de los israelitas, a tal punto, dice, que para ellos, para este pueblo, para Amalec, el propósito se convirtió en su prioridad, el propósito de destruir al pueblo de Dios. Esa fue su prioridad. Entonces dice, este hombre atacó a gente que nunca habían peleado. Este hombre pensó que les iba a vencer porque sabía que era gente que no había peleado, que venían saliendo de un pueblo donde trabajaban como esclavos, donde hacían trabajos como cualquier otra persona, pero nunca habían peleado. Amén. Entonces dice, eran hombres sin experiencia en la pelea, y no podían defenderse ni hacerles frente. Amén. Pero ellos tenían a un Dios, amén, un Dios todopoderoso que los iba a sacar, que los iba a dar la victoria. Dice, entendiendo además Moisés que la lucha o el ataque se debía a algo más que una simple batalla entre dos pueblos que podrían llegar a ser rivales, y de hecho dice, fueron rivales, amén. Dice ahí en Génesis 27, del 41 al 45, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces podemos entender que a pesar de que más adelante, en capítulos más adelante allá en Génesis, vemos que Jacob y Esaú se reconcilian, podemos darnos por entendido que este Esaú le contó a su generación de lo que había hecho Jacob. Este Esaú le contó cómo Jacob le robó la primogenitura, cómo Jacob engañó a su padre para que la bendición fuera para él, y hizo que su generación aborreciera a la descendencia de Jacob. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Entonces dice, a pesar de que Esaú y Jacob se reconciliaron,
no fue olvidado por su generación, no fue olvidado por los hijos de Esaú, no fue olvidado por la generación de Esaú, porque ese pueblo vemos que fue considerado el peor enemigo de Israel. Amén. Que dice que de generación en generación. Y cuando el pueblo de Israel salía a pelear contra este pueblo, Dios les mandaba que destruyeran todo. Amén. Hombres, mujeres, niños, que no se quedaran ni siquiera con el botín. ¿Por qué? Porque era maldito. Ahorita vamos a ver lo que significa el nombre de Amalek. Entonces dice, esto se trataba de algo espiritual, no siendo con las armas la única manera de vencer a Amalek, sino con la oración y la intercesión de Moisés. Amén. Porque vemos que cuando ellos están en la pelea, cuando están peleando, dice que mientras que Moisés tenía las manos abajo, el pueblo de los amalecitas empezaban a ganarle al pueblo de Israel. Y era cuando Moisés tenía las manos levantadas, cuando el pueblo de Israel empezaba a ganar, cuando Moisés empezaba a interceder por el pueblo de Israel. Así que no era tanto por las armas, no era tanto por las fuerzas, no era tanto porque Josué estaba peleando, sino era por la intercesión que Moisés tenía por el pueblo de Israel ante Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto a la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Vamos a ver por qué Dios dice que Amalek se levantó sobre su trono y por qué Dios está de guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué significa Amalek? Significa maldito de Dios, significa división o pueblo que la ame. Es lo que significa el nombre de Amalek. Amén. El espíritu de Amalek se opone al avance y el crecimiento del pueblo de Dios. El espíritu de Amalek se opone al crecimiento de la iglesia. Amén. Y vaya usted examinando cómo obra este espíritu. Quizá usted dice, ¿por qué no puedo avanzar o por qué no puedo crecer? Vaya examinándose cómo va obrando este espíritu. Dice que este espíritu se levanta contra la multiplicación del pueblo de Dios. Y este espíritu representa la carnalidad y se esconde y está al acecho esperando el momento exacto para atacar. ¿Cuándo va a atacar? Cuando usted esté cansado, cuando usted esté débil, cuando usted esté sin fuerzas. El pueblo de Israel en ese momento estaba cansado, eran débiles, estaban sin fuerza. Entonces dice, este espíritu ataca por detrás a traición y este espíritu tiene como fin acabar con el pueblo de Dios y hace una fuerte oposición al propósito de Dios. Amén. Amalek sabía cuál era el propósito de Dios, que iba a ser de Israel una nación grande, porque era su pueblo. Entonces él quería acabar con ese propósito de Dios, porque le temían, no al pueblo, le temían al Dios que respaldaba a ese pueblo. Entonces dice, este espíritu ataca de manera arrolladora. ¿Qué ataca? Lo económico, el ministerio, la familia, y hace división dentro de la familia y dentro de la iglesia. Así es como obra este espíritu. Dice que Amalek es maldito de Dios y es un espíritu satánico que se levanta justo en el momento cuando va a ocurrir un cumplimiento. Amén. Se levanta justo en el momento cuando Dios va a cumplir un propósito, ya sea en su pueblo o ya sea en su vida. En ese momento se levanta este espíritu. ¿Y cómo empieza a obrar? Trayendo división, trayendo celos, trayendo envidia, trayendo contienda, trayendo cansancio, trayendo distracción, trayendo depresión. Así se empieza a obrar este espíritu. Es una actividad, dice, satánica, que se levanta contra Dios y contra todo el que adore a Dios. Y dice, y aleja a la gente de la iglesia.
¿Qué hace este espíritu? Hace que no se congreguen, hace que dejen de venir a la iglesia, poniendo cualquier excusa, porque no me, como nos decían, porque no me saludó el hermano, porque me tratan mal, porque no tengo ganas, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando o porque no estoy trabajando, porque tengo hijos o porque no tengo hijos, cualquier excusa para dejar de congregarse. Ese es como empieza a obrar este espíritu, dice, empiezan a dejar de venir a la iglesia. Entonces dice, toda la gente apartada de la iglesia tiene un espíritu de víctima, que nos decían en predicaciones pasadas de este espíritu de víctima. La iniquidad hace que se sienta víctima. El pecado hace que usted se sienta víctima de las circunstancias, víctima de la gente. Amén. De esta manera, dice, se activa el espíritu de Amalek o el espíritu de división. Amalek quiere decir dividir. Dice que Amalek peleó contra Moisés porque quería dividir al pueblo de Dios. Amalek quiere dividir la iglesia. Amalek quiere dividir su familia, quiere dividir sus sueños, quiere dividir y decirle que usted no va a lograr nada dentro del pueblo de Dios. Amén. Es como empieza a obrar este espíritu. Dice que el pueblo de Dios representa una amenaza para Amalek. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios ya no sería cabeza, sino cola. Entonces dice, y este pueblo iba con el poderoso gigante detrás de ellos. Este pueblo iba con el poder de Dios detrás de ellos. Este pueblo iba con ese Dios que les abrió el mar en seco y los hizo pasar. Este pueblo iba con ese Dios que les dio el maná del cielo, que les daba carne, que les daba todo, que les daba calzado, que les daba vestir, sin que ellos trabajaran. Entonces dice, Amalek trata de que no se trabaje en equipo, de que no pueda congregarse. Y fíjese, dice, hay matrimonios que tienen Amalek en medio de su matrimonio. ¿Por qué? Porque no pueden compartir, no pueden convivir, no pueden, están divididos, están constantemente reprochándose el uno al otro, están constantemente peleando uno con el otro. Amén. Porque han dejado que este espíritu entre a su familia, entre a su matrimonio, entre a su templo, que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces dice, hay padres que no llegan al corazón de sus hijos y hijos que abandonan a sus padres. ¿Por qué? Porque dejaron que este espíritu dividiera a la familia. Entonces dice, hay gente que tiene a Amalek en la mente. ¿Por qué en la mente? Dice, porque están fraccionados, claudicando entre dos pensamientos, con un pie adentro de la iglesia, con un pie afuera de la iglesia. Gente inconstante, gente que como nos decían el domingo, que están dentro de la iglesia, pero sus lámparas están apagadas. Que están dentro de la iglesia, pero no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es gente inconstante, gente que no ha tomado el compromiso, no ha tomado la responsabilidad, no ha tomado la decisión de seguir a Cristo conforme a la voluntad de Dios. Amén, como lo manda en su palabra. Entonces dice, este espíritu hace que su lámpara se empiece a apagar. Amén. Y nos decían el domingo, y nos vamos a convertir en esas vírgenes insensatas, que estamos dentro de la iglesia creyendo que estamos bien delante de Dios, creyendo que somos hijos de Dios, pero cuando venga el esposo, dice, nos vamos a quedar. Amén. ¿Por qué? Por no estar llenando de aceite esa lámpara. Entonces dice, lo que activa la división es la queja. Amén. ¿Cómo se empezó a activar la división en el pueblo de Israel? Se empezaron a quejar. De todo se quejaban. Amén. Israel se quejaba de todo en el desierto. Se quejaba porque, dice, cuando llegaron a Refidim, viene Amalek, y Dios le dijo a Moisés que vaya con 2 o más porque estaba cansado. La queja cansa, agota, desgasta. Amén. Moisés estaba cansado porque no era posible de que este pueblo había visto las grandes maravillas que Dios había hecho con su pueblo.
Les había dado el agua de una roca, les había dado maná, les había dado, decíamos ahorita, carne, el vestir, los había hecho pasar el mar rojo en seco. Y este pueblo seguía quejándose. Amén. Dice, la queja cansa, agota, desgasta, divide e invita a un espíritu diabólico a que te divida de Dios, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos y de la iglesia. Búsqueme Números, capítulo 11, versículo 5 al 16. Versículo 5 al 16. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y esperen ahí contigo. Amén. Quejándose por cosas, como decimos nosotros, sin importancia. Amén. Dios les daba maná y ellos querían los pepinos, querían los melones, el pescado, los ajos, las cebollas que tenían en Egipto. Amén. El pueblo Israel se quejaba porque no tenía pescado, pepino, melones, y extrañaban las cebollas y los ajos de Egipto. Amén. Dios los sacó del cautiverio, donde los oprimían, donde los golpeaban, donde los tenían como esclavos, donde estaban como extranjeros. Les dio señales, les dio los milagros, y ellos extrañaban las cebollas, los ajos, los pepinos. Porque así es el que se queja, se olvida de todo lo grandioso que Dios ha hecho con ellos. Amén. Y recuerda, dice aquí el comentario, se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida y recuerda las cebollas y los ajos. Amén. Era la voluntad de Dios que este pueblo saliera de Egipto. Era el propósito de Dios que Moisés lo guiara. Era el propósito de Dios que entraran a la tierra prometida. Amén. Donde dice la tierra prometida, donde fluía leche y miel. ¿Por qué se quejaban? ¿Por qué se quejaban y extrañaban las cebollas, los ajos y todo lo demás? ¿Por qué se quejaba este pueblo? Dice, porque hicieron de la queja su pan de cada día. Y cada vez que usted se queja, el espíritu de Amalek lo viene a atacar. ¿Por qué? Porque el que se queja busca gente que refuerce su queja.
Amén. Dice que la ley de atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Otro concepto dice que la ley de atracción es una ley de índole espiritual en la que se establece que atraemos todo aquello que proyectamos. Amén. Yo proyecto queja, yo atraigo queja. Yo soy una persona envidiosa, atraigo gente que va a alimentar más mi envidia. Yo soy una persona que no me gusta congregarme, atraigo gente que no le va a gustar congregarse y que me va a apoyar y va a decir, no es necesario. No es necesario que vayas a la iglesia todos los días. Aquí en la casa estás bien. Amén. Entonces dice, el quejoso busca a otro quejoso, porque los espíritus se atraen. Amén. Si usted es una persona que no le gusta venir a la iglesia, usted va a traer a otra persona que no le gusta venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque traen el mismo espíritu. Pero si usted es una persona que le gusta venir a la iglesia, que le gusta obedecer los mandamientos de Dios, usted va a traer a otra persona que le gusta hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque están en el mismo espíritu. Entonces dice, en esta iglesia no vamos a alimentar su espíritu de víctima, ni su queja, sino ¿qué hacen aquí en esta iglesia? Dice, lo vamos a quebrantar. Va a ser su peor pesadilla. ¿Para qué? Para que mañana usted tenga el mejor propósito de Dios en su vida. ¿Para qué? Para que usted alcance la meta que es llegar un día a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios aborrece la queja. Ahí en Números 11, del 1 al 3 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén. ¿Por qué se enojó Jehová? Porque el pueblo se estaba quejando. La ira de Jehová se encendió porque el pueblo se estaba quejando. Así que piénselo usted cada vez que se va a quejar. No sea que la ira de Dios se encienda en gran manera. Entonces dice, la queja se hereda. Amén. Si la mamá o el papá siempre se están quejando, los hijos van a crecer igual, quejándose por todo. Amén. Dice, o esos hombres que han sido criados por su mamá, por su abuela, que han sido criados por mujeres, cuando crezcan, no van a querer una esposa o una novia. ¿Qué van a querer? Una mamá. Amén. Que los atienda, que los mima en todo. Amén. Entonces dice, así, conocemos gente que se queja por todo. Porque no los llaman, porque no los visitan, por todo se queja. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y recibe a Cristo, dice que su espíritu tiene vida, pero su mente tiene que ser renovada. Dice ahí, no sé si en Efesios, que renovemos nuestra mente. Amén. Todos los días. Entonces dice, el quejoso busca la ley del mínimo esfuerzo. Dice, la mente no quiere recibir la palabra de Dios, sino que quiere gente que refuerce su mente de víctima. Pero Dios hablará al espíritu y quebrará tu mente para darte una palabra de desafío. Te sacará del estado de queja para ponerte en el estado de victoria. ¿Por qué busca la ley del mínimo esfuerzo? Dice, porque busca hacer un trabajo con el menor esfuerzo posible. Algo donde no tenga que sacrificarse. Algo donde no tenga que hacerse responsable. Algo donde fácilmente se pueda zafar. Dice, ¿como qué? Como llegar tarde al trabajo, o como salirse antes, o trabajar lo menos posible. Israel se quejaba en el desierto por las cebollas, porque eran gratis. Amén. Eran esclavos, o sea, ese era su diario vivir.
de esclavos y les daban la comida. Amén. Dios les dijo que cuando entraran a la tierra prometida tenían que trabajar la tierra, tenían que sembrar para poder cosechar y para poder comer. Por eso extrañaban las cebollas, porque allá trabajaban, pero no tenían que estar sembrando y esperando a que saliera el fruto para poder comer. Amén. Por eso recordaban las cebollas y los ajos. No les importaba que los golpearan, no les importaba que los pusieran a trabajar, que los azotaran, que abusaran de sus hijas, de sus esposas. ¿Por qué? Porque las cebollas eran gratis. Amén. Los ajos. ¿A quién le gusta comer cebollas y ajos? En una comida, pero imagino que ahí se las comían a mordidas. Todavía los melones y los pepinos pasan, amén. Pero ajos y cebollas, y despreciar la carne que les daba Dios, despreciar el maná que les daba Dios en las mañanas. Entonces dice, el quejoso es ingrato. ¿Por qué? Porque busca todo gratis, algo que no le cueste esfuerzo ni trabajo, algo en el que no se tenga que responsabilizar, algo en lo que no se tenga que comprometer. Amén. Entonces dice, si me quejo por el lugar donde hoy estoy, Dios no me va a llevar al próximo nivel. Si me quejo por el lugar donde Dios me tiene hoy, no voy a poder avanzar más en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede llevar más allá si de donde estamos nos estamos quejando. Si en donde estamos no nos estamos esforzando, no nos estamos sacrificando, no nos estamos comprometiendo, no nos estamos haciendo responsables. Entonces, dé gracias a Dios por lo que tiene hoy. Ya mañana, dice Dios, dirá, amén, pero demos gracias y disfrutemos lo que tenemos hoy. Si usted ahorita tiene un carro viejo, no sé, quizás mañana Dios le dé un carro nuevo, pero déle gracias por ese carro que tiene hoy. Dele gracias por el trabajo, por la casa que tiene hoy. Amén. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, dando gracias por lo que tengo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias en todo. Amén. Ahora, dice gratitud no quiere decir conformismo, ni decir así como estoy bien, sino que quiere decir, Señor, te doy gracias por donde estoy hoy, pero quiero más. No le estoy diciendo que pida más cosas económicas, materiales. ¿Qué dijo Eliseo cuando Elías estaba siendo arrebatado? ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? Doble porción del Espíritu. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Entonces, no se conforme como está hoy. Pida más la llenura de su Espíritu Santo. Pida más de ese poder. Pida más de la unción de Dios. Entonces dice, si aprendemos a ser obedientes en la puerta pequeña, Dios abrirá una puerta más grande adelante. Pero si usted no es obediente en esa puerta pequeña, no se le va a abrir más puertas hasta que usted aprenda a dar gracias en el momento en el que está. Amén. Dice, no se debe juntar con los que alimentan su queja. La palabra dice ahí en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Número 8 dice, aléjate de la gente que alimenta tu queja. Aléjate de la gente que dice, ay, pobrecito. No, y es que sí tiene razón. Amén. Tiene razón porque no tiene carro, por eso no va a la iglesia. Pero existen camiones, existen taxis, existen Uber que va y lo recoge a la puerta de su casa. Amén. Así que no hay excusa. Entonces dice, aléjese de esa gente que va a alimentar más su pensamiento de víctima. Entonces dice, ¿por qué si te caíste, dice, júntate con los que desafíen tu queja y te dicen, si te caíste, vuelve a levantarte.
Si perdiste una oportunidad, Dios te da una segunda oportunidad. Si pecaste, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado. Amén. Si ayer el diablo trató de destruirte, dice, Dios te preparó para vencer tu próxima batalla. Júntese con esas personas que le dicen todo es posible para el que cree. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Que le decían, caerán a tu lado miles y 10,000, mas a ti no te tocarán. Entonces, júntese con gente que le ayude en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la queja cansa, fatiga el alma y el espíritu. Moisés se fue a la montaña, dice que a un lugar alto. ¿Por qué? Porque estaba cansado. No tenía ni fuerzas para levantar sus manos por sí solo. Entonces dice que la queja lo cansó y se lleva a Aarón y a Hur. Hur quiere decir libertad y Aarón, montaña alta o el que sueña. Amén. Debe estar con gente que ame su libertad, con gente que le quiera ver bendecido, que le quiera ver próspero, que le quiera ver lograr sus sueños, y no estoy hablando de sueños materiales, sueños espirituales, que le ayude a lograr alcanzar esos sueños espirituales. Amén. Dice, el que ama tu libertad te quiere ver bendecido, próspero, se alegra con tu sueño y está contento de que Dios te esté usando. Ese será el que te levantará la mano y subirá al monte contigo. No te sacará nada, sino levantará tu mano. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere ver que Dios cumpla su propósito en ti, porque quiere ver que Dios te use. Ese que te va a ayudar a pelear la batalla. Amén. Dice un canto, somos soldados de una misma guerra, juntos luchamos, juntos peleamos, juntos caminamos. Amén. Entonces dice, júntate con esas personas que te ayuden a avanzar en el camino de Dios. Dice ahí en Isaías 40, del 9 al 10, búsquelo. Isaías 40, del 9 al 10. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. Súbete al monte más alto. Dice, oh Sión, súbete al monte más alto. Y ahí va a venir Jehová, va a venir con poder, va a venir y dice, y tu brazo te señorará. Y he aquí su recompensa viene con él. Júntate con personas que te inspiren a caminar en el camino de Dios. Dice que Hur estaba de un lado y la montaña alta del otro, que era Aarón. Amén. Y aquí fíjese, dice que hay un simbolismo profético que habla de estos dos hombres. Dice, en los momentos difíciles no te van a ayudar los que te aman, sino el que ama tu libertad y el que te inspira a soñar en agradar al Señor, el que te dice hay una montaña alta que tienes que subir, el que te dice Dios va a cumplir su propósito en ti, el que te va a ayudar a cumplir esos sueños cimentados en la palabra de Dios. Amén. Entienda, no le estoy hablando de sueños materiales, dice sueños cimentados en la palabra de Dios que tengan un propósito de Dios en su vida. Amén. Ejemplos de gente que soñó, lo vemos en José, lo vemos en Jacob. Amén. Que tuvieron sueños, pero que esos sueños no eran para el beneficio de ellos mismos, sino era para la bendición de todo un pueblo, era para la edificación de todo el pueblo de Israel. Dice que Elizabeth llevaba a Juan el Bautista en su vientre. Y cuando ella se encontró con María, que llevaba al Señor Jesús, dice que cuando María la saludó,
dice que el vientre de Elizabeth saltó. Amén. Dice, Dios está buscando personas que sean como los que sueñan. ¿Cómo? Que su boca esté llena de alabanza. Amén. Y su boca está llena de risa y su lengua de alabanza. Búsqueme el Salmo 126. Dice, cuando Dios nos saca del cautiverio, seremos como los que sueñan. Pondrá alabanzas en nuestra boca y risa en nuestro corazón. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Antes cantábamos este canto aquí. Amén. Salmo 126. ¿Qué dice? Cuando Jehová hiciere volver a la generación, seremos como los que sueñan. Entonces la babosa se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Seremos como los que sueñan. Dice, mi boca se llenará de risa y mis cantos de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Fíjese que cuando se estaba cantando este salmo, era cuando la nación de Israel venía saliendo del cautiverio de Babilonia, donde habían estado por muchos años ahí. Entonces dice, serán como los que sueñan, era como un sueño, que ellos no podían creer que después de estar tantos años de cautiverio en Babilonia, hoy podrían ir de regreso a su ciudad, a restaurar su ciudad, a ser restaurados ellos mismos, a alabar a Dios en su templo. Entonces dice, por eso ellos iban cantando y alabando y diciendo, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces dice ahora tampoco se la vaya a pasar soñando. Amén. Porque hay hoy en día muchos soñadores que dicen, yo soñé y Dios me dijo esto y esto y esto. Fíjese que Jeremías también habla de esas personas que se la pasan soñando y profetizando sueños. Ahí en Jeremías 23, yo se lo voy a leer, del versículo 25 en adelante, dice, ya he escuchado las mentiras de esos profetas. Según ellos han soñado que les he dado un mensaje. Eso lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? Lo que quieren es que mi pueblo me olvide, como me olvidan sus antepasados por adorar al Dios Baal. Yo, el Dios de Israel, les digo, si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Si recibe un mensaje de mi parte, que lo comunique al pie de la letra. Pero que se dejen de cuentos. Estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentiras no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conducen al error. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo. Hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. Escucha bien, Jeremías. Cuando un profeta o un sacerdote o alguien del pueblo te pregunte si tienes algún mensaje de mi parte, respóndeles que sí lo tienes. Diles que voy a abandonarlos. Pero si otro profeta o sacerdote o cualquier otra persona asegura tener un mensaje de mi parte, yo los castigaré a ellos y a sus familias. Amén. Como dice ahí un dicho, todo con medida, nada con exceso. Amén, porque empezamos a caer en este error. Y mucho pueblo de Dios, fíjese que ahora de la pandemia, que no había iglesias, muchos se convirtieron en soñadores, dando profecías falsas, mensajes que no venían de Dios. Entonces dice, si alguien te viene a preguntar si hay mensaje de parte de Dios, diles que sí, que los voy a abandonar. Amén. Entonces dice, mantenga sus manos levantadas al cielo en señal de victoria. ¿De qué dependía la victoria? De Moisés. La victoria dependía cuando Moisés tenía sus manos levantadas al cielo. Amén. Dice que los que tienen al Señor en su corazón son líderes en su hogar. Y la victoria en ese hogar va a depender de que tenga las manos levantadas. Amén. Les hablo a esos hombres, padres de familia, sacerdotes del hogar, que si bajan los brazos,
su familia va a sufrir las consecuencias. Si ustedes bajan los brazos, sus hijos se van a apartar del camino de Dios. Va a venir el fracaso a su matrimonio. Pero si usted es un hombre de familia, sacerdote de Dios, y mantiene sus manos levantadas en señal de adoración, de gratitud a Dios, entonces Dios va a respaldar su matrimonio, sus hijos también. Entonces Amalek dice, si mantiene los brazos en alto, en clamor y súplica constante, tu familia vendrá a Jesucristo, porque las manos levantadas del líder de la familia es la victoria de su gente. Amén. Moisés era el líder del pueblo de Israel, y él tenía las manos levantadas intercediendo por su pueblo, así que Dios le daba la victoria. Entonces aquí dice, hay un llamado para la iglesia, que tienen que levantarle las manos a sus líderes, que tienen que levantarle las manos a sus pastores. ¿Por qué? Porque si ellos bajan la mano, entonces viene un fracaso a la iglesia. Y necesitan Aarones, necesitan que le estén levantando sus manos. ¿Para qué? Para que la iglesia esté de victoria en victoria. Es beneficio para todos, no nada más para ellos. Amén. Entonces dice, no tenemos que tener gente que nos hable, sino que levante las manos y diga, yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Todo lo que hagamos saldrá bien. Amén. Siempre Dios va a poner gente que levante sus manos. Siempre va a poner Dios gente que le ayude en su caminar en el camino de Cristo. Entonces la división se vence uniéndose con gente de fe. Amén. Moisés se unió con gente que tenía fe, con gente que creía en la fe que Moisés le tenía a Dios. Dios le dijo a Moisés que levantara las manos, y eso era algo profético. Dice, un acto profético es una declaración en lo natural que repercute en lo espiritual y baja a lo natural. O sea, que es una declaración en lo natural levantar las manos, que repercute en lo espiritual, ganaba la batalla. No es hacer por hacer. Dios quiere mostrarnos cómo hacerlo. Amén. Si Dios nos dice que levantemos las manos, porque hay un propósito de Dios en eso. Amén. Vemos cómo a los profetas les mandaba aventar el hacha en el agua, les mandaba hacer tantas cosas raras, pero a través de eso Dios se manifestaba a su pueblo. Entonces dice, cuando Dios te mande hacer algo, obedécelo al pie de la letra. No cambies nada. Dios dijo que Amalek siempre iba a hacer guerra, de generación en generación. Y cuando Aarón y levantaban las manos de Moisés, dice que Josué empezaba a vencer junto con el pueblo de Israel. El espíritu de división, dice, siempre va a buscar entrar y se vence dejando la queja. Cuando venció Abraham, dice que levantó un altar. Después de una victoria, debemos de levantar un altar. Amalek no quería que Abraham levantara un altar. Hay cristianos y hay cristianos con altar. Amén. Hay cristianos y hay cristianos con altar. Hay levitas y hay levitas con altar. Hay predicadores y hay predicadores con altar. Hay oraciones y hay oraciones con altar. Vaya diferenciando. Hay líderes y hay líderes que tienen altar. Moisés siempre que ganaba una batalla, levantaba un altar. El rey David siempre que ganaba una batalla, levantaba un altar. Amén. Los profetas que veíamos, siempre que Dios les daba la victoria, levantaban un altar. Entonces dice, Moisés siempre que ganaba la batalla, levantaba un altar, y el Señor le dijo, yo te libraré de la batalla, yo pelearé la batalla por ti. Y Moisés le creyó. Entonces dice Éxodo 17:16, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Búsquenme Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 17 al 19.
dice, vamos a tener una lucha constante contra este espíritu. Y este espíritu está esperando en un momento de debilidad, en un momento de debilidad espiritual o de cansancio, para poder atacar. ¿Qué dice Deuteronomio 25, del 17 al 19? Hasta yo se lo leo. Dice, Moisés también dijo, nunca olviden lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios, al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto, cuando ya estén ustedes en su país y ya hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek. ¿Cuándo los destruyó o cuándo les ganó la batalla? Dice, a los débiles, a los que venían atrás, que eran los más débiles, dice, a esos destruyó. Ve la importancia que se nos está diciendo, prepárense, llenen su lámpara de aceite, llénense de la palabra de Dios, llénense del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos, porque este espíritu está esperando un momento de debilidad, un momento en el que usted esté muy campante, creyendo que Cristo no viene, y cuando menos lo espere, entonces va a venir, y usted se va a quedar como esos que estaban cansados y débiles. Dice, sobre todo cuando esa debilidad nos lleve, o sea, el resultado de alejarnos de Dios. Fíjese lo que dice Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas lo dominaran. Como los madianitas lo maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Amén. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios se alejaba de él. Entonces venían los amalecitas y se llevaban todo, cosecha, siembra, todo lo que tenían, se los quitaban y los dejaban sin nada y tenían que volver a empezar. Y si volvían a alejarse de Dios, les volvía a pasar lo mismo. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo entendiera que sin Dios no eran nada, que era Dios el que les daba la victoria, que era Dios el que les daba la comida. Entonces dice, por tal motivo, es un mandato de Dios destruir a este espíritu de Amalek, totalmente, sin compadecernos. Amén. Sin embargo, dice ahí en 1 Samuel, que Saúl desobedece a Dios. Y hubo una consecuencia muy grave para este hombre. Amén. Porque dice que él sale a pelear contra los amalecitas, pero él le perdona la vida al rey Agag. Amén. ¿Y qué sucede? Dice que Dios se enoja y le dice a Samuel, ve y dile a Saúl que yo lo he desechado y que me voy a buscar a otro mejor que él. Fíjese, el no destruir todo lo que venía de este hombre le costó la corona al rey Saúl y Dios lo desechó. Dice ahí en el versículo 18 de Éxodo, dice, luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todos los que le pertenecían. Ahí en 1 Samuel 15, versículo 18. Y en 1 Samuel 30, del 9 al 10 dice, entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no le pudieron cruzar y se quedaron ahí. Aquí vemos cuando David no se encontraba en su ciudad, vienen los amalecitas y se llevan a sus mujeres, a sus hijos, a la esposa del rey David. Y cuando llegan dice que ellos lloraron y se desgarraron su ropa. Y dice que David sale con 600 hombres a ir a buscar a sus mujeres. Dice que en el camino 200 se quedan.
¿Por qué? Porque estaban cansados, ya no pudieron cruzar el arroyo. El espíritu de malicia es un espíritu que desea la destrucción del pueblo de Dios. Y aunque en la actualidad su forma de obrar es muy diferente a las narraciones que encontramos en la Biblia, dice enfrentarse a los hijos de Dios para destruirle espiritualmente y con ellos la obra de Dios es su principal propósito. ¿Cómo se puede aprovechar? Se aprovecha de la debilidad del pueblo de Dios. Se aprovecha de la falta de oración del pueblo de Dios. Se aprovecha de la falta de compromiso del pueblo de Dios. Se aprovecha de la falta de responsabilidad del pueblo de Dios. Se aprovecha de que su lámpara no está llena de aceite. ¿Para qué? Para poderle destruir. Y quizá usted siga viniendo a la iglesia, pero usted ya está destruido. O puede ser que usted ya sea desechado, así como Saúl. Porque Saúl siguió siendo rey hasta que murió. Pero ya no estaba la unción de Dios en él. Amén. La unción se le había dado a otro mejor, a otro que sí quería seguir los mandamientos de Dios, a otro que era su deleite agradar a Dios, a otro que buscaba en todo momento cómo adorar a Dios. Amén. Entonces dice, este espíritu es un espíritu carnal, al igual que Saúl, al que solo le interesaban los derechos de su primogenitura, pero ninguna de sus obligaciones. Amén. A Saúl le importaba los derechos que él tenía por ser el primogénito, pero no quería tener ninguna obligación. Entonces dice, suele seducir a los más indefensos, a los que están apartados de la iglesia. ¿Cómo? Haciéndolos que se fijen en cada uno de los detalles de los que están al frente o de su hermano que tiene al lado. ¿Para qué? Para tener una excusa para ya no congregarse. Amén. Entonces quiere hacer morir la poca fe de los creyentes. Quiere hacer morir el poco conocimiento que usted tenga de Dios. Quiere hacer morir el poco deseo que usted tenga de venir a la iglesia. Entonces dice, quiere hacer morir la poca o mucha fe de los creyentes, arrastrándolos con argumentos de apariencia espiritual, debido a sus conocimientos bíblicos. Pero hasta el diablo se sabe la Biblia. Amén. Así que los conocimientos bíblicos no nos van a salvar. Entonces dice, aunque su testimonio no sea el mejor ejemplo para ellos. Que decíamos, nos quiere hacer engañar que tenemos una apariencia de cristiano o apariencia de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Dice, incluso llegando al caso de dejar de congregarnos. Todo lleva a lo mismo, amén. Porque si usted se va muriendo en la fe, todo nos lleva a dejar de venir a la iglesia. Amén. Por tanto dice, es como una lucha espiritual. Ahí en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Entonces dice, es una lucha espiritual que viene de generación a generación y nos alcanza. Y debemos, los que estamos en lo alto de la montaña, estar con nuestras manos levantadas, intercediendo al Padre por nuestra salvación. Nos decían, pidiéndole a Dios que nos ayude o que nos enseñe a orar, pidiéndole a Dios que nos dé una doble porción de su Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos dé esas ganas de venir a la iglesia, que cuando estemos aquí nos gocemos con cada canto que cantemos, que nos gocemos con cada palabra que se nos da, que tengamos esa fe de Moisés, esa fe de Abraham, esa fe de Josué. Dice, búsqueme allí, ya para terminar, Isaías 40, del 28 al 31. Dice, Dios está buscando hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y su sabiduría,
llenos de la palabra de Dios para hacer frente a este espíritu, para hacer frente al enemigo. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestras manos levantadas, con ayuno, con la oración y con la palabra de Dios. Pero dice, aun cuando estés cansado, dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué dice ahí Isaías 40, del 28 al 31? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quiénes son los que tendrán fuerzas? Que no se van a cansar, dice, los que esperan en Jehová. Solamente ellos, los que confían en Dios, tendrán fuerzas. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán las alas como las águilas y no se cansarán. Entonces dice, cuídate del espíritu de Amalek. Si usted oyó cómo obra este espíritu, examínese y destruya ese espíritu si está obrando en su familia, si está obrando en usted. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás alertando, Padre, a que no nos descuidemos, Señor, a que no dejemos, Padre, de orar, a que no dejemos de leer tu palabra, a que día con día estemos buscando, Padre, la llenura de tu Espíritu Santo, a que día estemos buscando, Padre, esa doble porción de tu poder, esa llenura, Padre, de tu Espíritu Santo, para mantenernos fuertes, Señor, para mantenernos fuertes como las águilas, Señor, para esperar ese día en que tú vengas, Padre. Ayúdanos, Padre, danos las fuerzas, pon en nosotros el deseo de buscar cada día más y más de ti, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos, Padre, que nos siguen a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que tú les llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que tú obres en cada corazón, Señor, que quebrantes, Padre, que transformes si es necesario, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.